lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Para comenzar, yo recordaba que una frase del hoy actual presidente de la Nación, en el año 2006, Mauricio Macri, que era jefe de la ciudad de Buenos Aires, dijo: el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, el siglo XXI es el siglo de las responsabilidades cívicas. En el año 2006 no imaginábamos, muchos no imaginábamos que esta persona iba a llegar a ser presidente de la Argentina. Y yo recuerdo que cuando planteó esa frase, recién arrancando el siglo, lo primero que dice, ¿por qué? ¿Por qué planteó que el siglo de los derechos humanos? Cuando, uno mira el siglo XX y dice 2 guerras mundiales, holocausto, genocidios, terrorismo de Estado, masacres, se estima que alrededor de 187 millones de personas, por lo menos son las que estima Erich Hochberg, y para Erich Hochberg en el siglo XX termina en 1989, así que un siglo cortito, porque arranca en el 14 y termina en el 89 para este historiador. Difícilmente uno podría poner o caracterizar al siglo como el siglo de los derechos humanos. Queda claro que esa antinomia, o por lo menos plantearlo como una antinomia, creo que de alguna manera advertía algo que ahora por ahí queda tal vez más claro en el paso del tiempo y en parte por las políticas instaladas. Pero bueno, anteponer la responsabilidad cívica a los derechos humanos es toda una marca, una perspectiva, una mirada sobre lo que significan los derechos y sobre lo que significa la relación, sobre todo Estado-ciudadano o individuo-Estado. Y sin duda en lo que sí podríamos nosotros decir que el siglo XX logra en términos de derechos humanos, no es tanto porque haya sido el siglo que los defendió, sino porque es el siglo en el cual los derechos humanos toman un Estado público en la agenda política de los Estados-naciones y también de las organizaciones supranacionales. Y esto sí es, si se quiere, un dato relevante del siglo XX, un dato fuerte porque de alguna manera hay si se quiere, un reconocimiento y una exposición de la problemática de lo que significó el ataque o la violación, sobre todo a la condición humana. El siglo XX comienza a hablar del valor de la condición humana, ¿no? Algo que tal vez nos suene a que siempre fue así. Y en realidad esto parece, cuando uno mira en perspectiva histórica, dice, la verdad que, como dice un filósofo mexicano, a mí la frase me gusta mucho, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, el hombre tropieza con el hombre, en términos éticos, en términos filosóficos, ¿no? Es decir, no es que se encuentra con el hombre, tropieza, se lo choca. Es decir, la barbarie puesta a través de las torturas masivas, de los campos de concentración, de las masacres que aparecen generalizadas en la guerra europea, ponen al descubierto, no que esto sucedía por primera vez, sino ponen en evidencia en la agenda política esa idea de una violación a la condición humana que entonces ahora aparecía como responsabilidad de los estados. Los estados eran puestos
y esta tal vez sí fue la marca del siglo XX, era ser responsables, ponerle cara, ponerle rostro, ponerle responsabilidad a esa violación de la condición humana, que de alguna manera entonces va a tener esta sanción jurídica, sanción política. Y desde ese punto de vista, entonces, uno puede entender y podría sí hablar del siglo XX en esos términos. Pero en realidad, cuando uno, digamos, piensa en los derechos humanos como una perspectiva, como una mirada, como una lectura, como un punto de partida, si se quiere, y me parece que ahí por ahí está la idea del planteo de esta reforma que se está tratando de implementar. Yo creo que ahí tenemos que pensar en algunas cuestiones que nos permitan manejarnos en la larga duración. Y este es digamos, jugar con las duraciones es, por supuesto, un pecado de oficio de historiadora, pero está muy bueno pensarlo en la larga duración para entender que es una perspectiva que también nos permite mirar el siglo XIX, el siglo XVIII, y que no es propio solamente de ese contexto específico en el que nace o toma dimensión jurídica, política, la cuestión de los derechos humanos. Porque ese ataque a la condición humana, esa violación a la condición humana, por supuesto que no es exclusiva propiedad del siglo XX. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que una buena posibilidad, no la única por supuesto, pero un buen punto de partida, es pensar en los derechos, en términos generales, como productos de aquellas luchas y conquistas que van dándose en el tiempo histórico. Es decir, conquistas productos de una agenda y una demanda que en las coordenadas del tiempo y del espacio las comunidades políticas colocan como principal, como protagónico, como parte de esa agenda que debe ser resuelta. Y en este sentido, pensarlos como productos o conquistas de la actividad de la comunidad política, de la comunidad social, yo creo que nos permite trabajar las largas duraciones, nos permite trabajar un pensamiento histórico y político localizado, tiempo y espacio, nos permite observar de qué forma, en tal caso, las sociedades van transformando, si se quiere, esta condición de la vida humana, más que transformando, de qué forma traducen las comunidades en el tiempo, en su vida histórica, traducen cuáles son las condiciones materiales y simbólicas de una vida digna, la traducen en derechos, la construyen como derecho. ¿Cómo se construye como derecho esta condición, estos atributos materiales y simbólicos que hacen a una vida digna? ¿Qué es lo que va construyendo la sociedad? Y cuando yo digo esto, esta perspectiva a mí me permitiría entender, bueno, las demandas de los derechos políticos. ¿Por qué participar? ¿Por qué la demanda de querer participar en la toma de decisiones de la política? Esta es una gran conquista del siglo XIX en el campo europeo y más completa XIX y XX en el campo latinoamericano. Los derechos civiles, los derechos sociales como parte de esa necesidad de también formar parte en la toma de decisiones de la distribución de la riqueza. Entonces, pensándolo en estos términos, uno en el fondo le está dando vuelta a algo que me parece que es el núcleo de la problemática de los derechos en general, que es observar que todas las sociedades complejas, que son todas las sociedades de la historia, diría yo, pero no importa, queda bien llamarlas sociedades complejas, todas las sociedades complejas distribuyen desigualmente la recompensa material y simbólica. Todas las sociedades, cuando uno mira en el proceso histórico, distribuyen las recompensas materiales y simbólicas desigualmente. Y a mí me parece que ese es un núcleo, si yo tuviera que armar un esquema, diría, ese es un núcleo
para trabajar fuerte, que es la cuestión de la desigualdad. La desigualdad está en la base de la demanda en la construcción de derechos. Y en este punto me parece que hay una reflexión que cabe, incluso que mirando hacia atrás, hacia adelante, uno va problematizando esta cuestión de la desigualdad. Las desigualdades siempre formaron la base de estas conquistas, estas necesidad de conquistar y armar una agenda de demanda. Lo que pasa es que también, así como se ha construido una agenda, se ha construido también un relato justificador de la desigualdad. Para no estirarnos mucho, digamos, siglo XV, siglo XII, siglo XIII, la desigualdad era de origen divino, ¿no? Es decir, bueno, había un origen divino, que provenía de Dios, por lo tanto, toda una construcción que fundaba y que teorizaba respecto de, bueno, la naturaleza y Dios formaban parte de esta justificación. Después vendrá la racionalidad y bueno, habrá que entonces explicar por qué la desigualdad, si todos los hombres, esa condición humana, son todos iguales. Bueno, ¿en qué fundamos la desigualdad? Bueno, y ahí aparecieron muchas, ¿no? La raza, la civilización, la barbarie, etcétera, etcétera. Digamos, filosofías, esquemas racionalistas, teorías que explican la razón o justifican la desigualdad. Muchas para trabajar desde la filosofía, desde la historia, desde el pensamiento jurídico, cívica, digamos, ahí hay como mucho material para trabajar esto. Pero lo cierto es que en esa justificación, en esa racionalidad, el siglo XX, así como, bueno, construye a partir en este tropiezo con el hombre, donde, bueno, el siglo, sobre todo en la segunda mitad del siglo, ¿no? Hay que ponerle un freno porque pareciera que, bueno, que realmente la especie va a terminar extinguiéndose si sigue así. Lo cierto es que ahí establece una clara división. Ahí sí aparece una división interesante, que es, bueno, aquellos aspectos que tienen que ver con la condición humana en relación a los atributos materiales, a los atributos que hacen a la condición material, ¿no? Alimentación, salud, empiezan a ser planteados como aquella esfera, aquel ámbito de los derechos económicos, sociales, de una esfera separada, si se quiere, de aquellos que resguardan o protegen a los individuos precisamente de un Estado. De un Estado que deberá autorregularse, deberá crear algún mecanismo para no avanzar sobre, digamos, la base de esa condición humana que es la propia vida. Y en ese campo es que los derechos humanos aparecen como el punto límite a ese atributo que tienen los estados, que es el uso monopólico de la violencia, como atributo del Estado, ¿no? Como atributo del Estado moderno. Weber le agregó el uso de la violencia legítima. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, pero lo cierto es que, y ahí el campo, sobre todo en los años 60, en los años 70, marcó esta división fuerte, ¿no? Es decir, bueno, los derechos humanos abocados a la protección frente del leviatán, ¿no? Ese estado leviatán, es decir, los derechos humanos como reaseguro a lo que el leviatán Estado pueda llegar a ser. Y esto, insisto, esto es un aprendizaje después, sobre todo de la Segunda Guerra. Ahora, esto que en realidad, y todavía lo planteamos, ¿no? Esto de decir, bueno, una forma de, a veces, de inclusive desmerecer ciertas causas, tiene que ver con plantear, bueno, todos son derechos humanos, y esta frase, mis derechos humanos, ¿dónde están? Y entonces vamos desde si el seguro no me quiere pagar un accidente hasta que entren a mi casa con un allanamiento. Bien,
en ese campo, obviamente nosotros claramente, digamos, solemos plantear esto en términos de que, bueno, tal vez sea necesario marcar estas diferencias de aquellos derechos que hacen específicamente a lo que ha sido como problemática, pero es una problemática localizada en tiempo y espacio. Por eso decía yo, emergen en un contexto, emergen en esta idea de descubrir que, bueno, los europeos son los que descubren la barbarie en su propio territorio europeo. Porque hasta que no pasa el holocausto judío, pareciera que Europa no se dio cuenta que antes del holocausto existió los traslados masivos de esclavos africanos, la colonización y la conquista de América, la matanza de hindúes o el corte de dedos de las mujeres hindúes para que no compitieran los hilados hindúes con los británicos. Es decir, no es la barbarie que se descubre en la Segunda Guerra, es la barbarie europea contra el europeo. No la barbarie europea contra otros, ¿verdad? Por eso en esa idea del tropiezo, el que tropieza es el propio europeo con su propia barbarie. Pero esto también es, digamos, daría como para charlar otro rato más. Pero lo cierto es que a mí me parece que, volviendo un poquito para hacer la síntesis, algunos conceptos como importantes. Primero, esta idea de que hay una distribución desigual de las recompensas materiales y simbólicas. Esto es siglo IV, V, VIII, XX, XXI. Eso es un núcleo problema. Eso es un núcleo problema. ¿Qué se entiende? ¿Cómo se demanda frente a esa desigual distribución de las recompensas? Uno podría historizar esos procesos de demandas, de conquista, de agendas de derechos. Pero además, a mí me parece que en el campo de los derechos humanos específicamente, yo creo que estamos hoy, siglo XXI, transitando si se quiere, una resignificación de los derechos humanos, que sin dejar de ser pensados en relación al Estado, al uso monopólico de la fuerza del Estado, comienza esa línea divisoria entre derechos económicos, sociales, culturales y humanos, comienza cada vez a ser una línea tal vez más de arena, ¿no? Es decir, donde los límites se pueden borrar, ¿Por qué? Porque me parece que en realidad estamos hoy pensando, y porque son las propias sociedades las que lo están pensando, no son las ciencias sociales, o como las ciencias políticas, o siempre vienen detrás, ¿no?, a los problemas de la sociedad, y tal vez le dan forma, o las pretenden explicar, pero las sociedades, y sobre todo en América Latina, están planteando, me parece a mí, ¿no?, desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuestiones que empiezan a encontrarse en esta demanda que hace a la distribución desigual de las recompensas. Y donde el problema es la desigualdad, que no debe ser nunca confundida con la diferencia. Hablamos de sociedades desiguales, recompensas desiguales de la distribución de las recompensas. No hablamos de las sociedades diferentes. Porque ahí tenemos un núcleo interesante que yo creería que es un tema de las agendas de los movimientos sociales de finales de, por lo menos de los últimos 20 años del siglo XX y de lo que va del XXI, que es también un tema que involucra al Estado, que es la dificultad o la negativa de los Estados a comprender las sociedades, a comprender lo que hace al aparato administrativo, jurídico, educativo, político, de pensar las sociedades, la realidad, a partir de la diferencia como una posibilidad y no de la diferencia como un problema. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que una de las derechos, o por lo menos demanda que está en la agenda de
nuestros últimos 30 años, diría yo, tiene que ver con el derecho a la diferencia. Tiene que ver con el derecho a la diferencia. Nuestros estados-naciones no están preparados para esto. Nuestras sociedades, nuestra educación, nuestros paradigmas culturales tampoco. Nosotros hemos sido creados, educados y formados en paradigmas homogenizantes, dentro de un modelo de ciudadano, un modelo de derechos, un modelo de relación Estado-individuo, un modelo de ejercicio del derecho político, en nuestro caso es democrático. En esas lógicas han implosionado, implosionan las disidencias sexuales, implosionan los jóvenes, implosionan los pueblos originarios, implosionan los mal llamadas, o hace 10 años, 20 años llamadas minorías, que se las llamaba minorías étnicas, minorías sexuales, minorías raciales, como si la otra mayoría fuéramos todos iguales. Entonces a mí me parece que en este sentido, ¿y por qué digo esto? Porque una perspectiva de derechos humanos no puede obviar esto, no puede obviar el hecho de tratar de comprender los fenómenos políticos sociales en el contexto, y yo voy a seguir recorto en América Latina y por supuesto la Argentina como parte de esto, aclaro, porque vieron que los argentinistas dicen América Latina y en Argentina, como si Argentina estuviera en Europa, por ejemplo. No podemos obviarlo porque yo creo que la perspectiva de derechos humanos debe incluir, porque esto también involucra la cuestión del Estado. Porque el Estado, si en los 70, en los 60 o en los 70 se presentó directamente avasallando los derechos de las personas a través del Estado terrorista, en el caso de la Argentina, de las dictaduras del Cono Sur, porque por un pensar distinto, por una opción política distinta, atacando esa posibilidad. Los estados hoy también se vuelven violentos o hacen ejercicio de esa violencia y de ese poder monopólico, en tal caso para imponer también determinada manera de comprender o entender o no dar respuesta a esa desigual distribución de las recompensas simbólicas y materiales. Un ejemplo, uno puede ver el caso del asesinato de Rafael Nahuel El Mascardi. Y uno ahí claramente ve ese poder de fuego del Estado terrorista, inclusive hasta con varios, Marcelo y Noemí seguro lo van a trabajar más, pero con varios rasgos de las lógicas de esos estados, el mentir la acción, el disfrazar, el acusar a la víctima, digamos, la repetición de lógicas en las cuales estos estados suelen, digamos, se repiten en los esquemas de violación de derechos humanos, ¿no? Y eso claramente aparece en esto. Ahora, este Estado que responde así, también nosotros amerita que pensemos por qué Rafael Nahuel estaba allí. Defensa de un territorio, defensa de un derecho a la identidad, defensa frente a un Estado que le niega, que lo oculta, que lo esconde, más allá de la respuesta y el discurso del Ministerio de Burrich, etc. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina, en este caso, frente a esto otro, que es también la presencia de hoy actores sociales y políticos que nos obligan a nosotros a reformular nuestras lógicas de cómo pensamos la inclusión o cómo pensamos incluso que debería ser una forma de distribución no desigual de esas recompensas. Y entonces esto pone en discusión, yo creo, esta idea de pensarnos desde la diferencia como una posibilidad, como una potencialidad. En América Latina la diferencia siempre fue pensada
en términos jerárquicos. Ser diferente es ser menos. Nosotros hemos pensado las diferencias en términos, hemos naturalizado la diferencia en términos jerárquicos. Entonces, color de piel, color de forma de hablar, el uso de la palabra, el uso de la ilustración, por supuesto el poder económico. Y en ese sentido, la diferencia, sobre todo hasta por lo menos mediados del siglo XX, la diferencia fue asociada a una deficiencia, a un problema. Y en este caso, la agenda de derechos, cuando uno mira y ve las grandes, por ejemplo, la gran conquista o la gran lucha por la educación, por la escolarización, es una conquista que tiene que ver con la diferencia y con las desigualdades. ¿Por qué? Y porque en gran medida acceder a la educación, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, digamos, la Argentina está menos estudiada, pero en países andinos, sobre todo Bolivia, por ejemplo, o México, hay grandes movimientos. Antes que la demanda del derecho al voto, hay una gran demanda por las escuelas, por aprender a leer y a escribir en español. Porque aprender a leer y a escribir en español era una forma de lograr en los tribunales la defensa de las tierras frente al avance de la hacienda. Frente al avance de la hacienda capitalista era necesario defender, saber la lengua, escribir el lenguaje y entenderlo para defender el territorio, para defender esas propiedades. En el caso de los países andinos y por lo tanto fue menos la lucha por el derecho al voto al principio del siglo XX y más por la instalación de las escuelas. Y esto es muy interesante de pensarlo en términos de conquistas y de derechos, porque además abre una perspectiva de encontrar en estas, y es más, historias y cuestiones que nosotros sabemos, hemos aprendido, que a veces las damos, pero bueno, es cambiarle el punto de mirada. No es siempre digo lo mismo, no es más información, no son procesos nuevos, son los mismos procesos que nosotros nos hemos acostumbrado. Ahora, es pararnos en otro lugar para mirarlos. Yo la otra vez cuando dábamos aquí también una capacitación, le hacíamos un ejercicio y yo decía, si yo digo un momento histórico en el que existieron campos de concentración, apropiación de niños, aplicación de tortura y exilio o traslado de personas, ¿de qué periodo me estoy refiriendo? Historia argentina. ¿Ustedes con qué la asociarían si yo digo eso? La dictadura, 76. ¿Y si yo digo que eso pasó en el siglo XIX? En la avanzada contra los pueblos originarios, en el caso de la Patagonia, existieron campos de concentración, hubo apropiación de niños para ser vendidos en el mercado de Buenos Aires, hubo traslado masivo de indígenas a los campos a Tucumán, por un lado, a los ingenios de Tucumán y también de las mujeres para el trabajo doméstico en Buenos Aires. Si yo hablo de derechos humanos para trabajar la dictadura en el 76, ¿puedo trabajar la perspectiva de derechos humanos para trabajar en el siglo XIX? Claro que sí la puedo trabajar. Claro que la puedo trabajar. Aun cuando la problemática haya tomado estado público por su contexto en el siglo XX. Y ahí me parece que es realmente muy importante que hayan incorporado como perspectiva la cuestión de los derechos humanos, porque puedo moverme para explicar otras cuestiones en otro momento, no necesariamente, y no solo ese momento histórico de la historia argentina o este momento histórico de la historia argentina.
digamos, es posible pensarlo. Yo creo que es nuevo, es un desafío, esto no está acabado, estas son ideas para provocar a pensarlas, hay que armarlas. Qué mejor que quienes están trabajando en secundario, en terciario, quieren mejor que ustedes para escribir sobre esto y para elaborarlas, porque me parece que es una buena forma de pensar algunas cuestiones que yo creo que están hoy muy presentes y que nosotros, digo las ciencias sociales, no las estamos pensando. No se está pensando en trabajar a la diferencia como una potencia, como potencialidad en el pensamiento y no como un problema. No estamos pensando trabajar y acercar las perspectivas, derechos humanos, derechos económicos, sociales o culturales, o buscarle la manera, o cómo salirnos exclusivamente y cómo interpelar al Estado, pero también interpelar a la sociedad. También interpelar a la sociedad que justifica, que crea nuevas racionalidades para, justificar ciertos lugares tal vez cómodos, tal vez, dados por la costumbre. A mí me parece que esto es un poquito lo que yo quería conversar desde este lado. Creo que da para trabajar muchos temas más y nada, y muchas gracias. Lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero.